Capítulo 2. Geografía y anatomía. Narrado por Jerry Romero. En su primer día en la casa del cabo, Irene y su madre trataron de poner algo de orden en el que habrían de ser su nuevo hogar. Dorian, por su parte, descubrió, mientras tanto, su nueva pasión, la geografía, o más concretamente dibujar mapas, pretechando con lápices y un cuaderno que Henry le había regalado. A partir del hijo menor de Simón, su abuelo, se retiró a un pequeño santuario entre los acantilados, una privilegiada atalaya desde la que gozaba de una vista espectacular. El pueblo y su pequeño muelle de pescadores presidían en el centro de la gran bahía. Hacia el este se extendía una playa infinita de arena blanca, un desierto de perlas frente al mar, conocida como la playa del Inglés. Más allá, la aguja del cabo se adentraba en el mar con una garra afilada. La más nueva casa de los Babel estaba construida sobre su extremo. Separaba la bahía azul del amplio golfo, que los lugareños dominaban la bahía negra por sus aguas oscuras y profundas. Mar adentro, alzándose entre el clima evanescente, Dorian divisaba el islote del faro. A media milla de la costa, la torre del faro se erguía oscura y misteriosa, fundiéndose en las brumas. Si volvía la vista a tierra, Dorian podía ver a su hermana Irene y a su madre en el porche de la casa del cabo. Podía ver a su nueva morada en una construcción de 2 pisos de madera blanca, enclavada sobre los acantilados, una terraza que suspendía el vacío. Tras la casa se levantaba la espesura del bosque y, alzándose sobre las copias de los árboles, se distinguía la majestuosa residencia de la Lazarus Jane Cameron. Semejaba más bien un castillo de una invención cadralicia, producto de una imaginación extravagante y torturada. Un laberinto de arcos, arbotantes torres y cúpulas sembraba sus ángulos techumbre. La construcción respondía a una planta cruciforme de la que brotaban diferentes alas. Dorian observó atentamente la siniestra silueta morada de Lazarus Jane. Un ejército de gárgolas y ángeles esculpidos sobre la piedra guardaba el brillo de la fachada, cual banda de espectros petrificados a la espera de la noche. Mientras cerraba su cuaderno y se disponía a regresar de la casa del cabo, Dorian se preguntó qué clase de persona elegiría un lugar como aquel para vivir. No tardaría tanto en averiguarlo. Aquella noche estaban invitados a la cena de Granollers, cortesía de su nuevo benefactor, Lazarus Jane. La nueva habitación de Irene estaba orientada hacia el noreste. Desde su ventana podía contemplar el islote del faro y las manchas de luz que el sol dibujaba sobre el océano. Lagunas de planta encendidas tras meses de encierro en el reducido piso de París. El disfrutar de una habitación de ella solo antojaba un lujo casi ofensivo. La posibilidad de cerrar la puerta y gozar de un espacio reservado a su intimidad era una sensación embriagadora. Mientras contemplaba cómo el sol poniente tenía de cobre el mar, Irene afrontó el dilema que indumentaria lucir su primera cena con Lazarus Jane. Apenas conservaba una pequeña parte del que había sido un extenso vestuario. Ante la idea de ser recibidos en la gran casa de Cameron, todos sus vestidos le parecían despojos, harapientos y vergonzantes. Tras probarse los 2 únicos atavíos que podrían reunir las condiciones para asemejarse a ocasión, Irene se percató de la existencia de un nuevo problema que no había contado. Desde que había cumplido los 3 años, su cuerpo parecía empeñado en adquirir volumen en determinados lugares y perderlo en otros. Ahora, al borde de los 15 y enfrentando al espejo, los caprichos naturales se hacían más evidentes que nunca para Irene. Su perfil curvilíneo no casaba con el severo corte de su polvoriento guardarropia. Una guirnalda de reflejos escarlatas se extendía sobre la bahía azul, cuando poco antes de anochecer Simón, su abuelo,
llamó suavemente a su puerta. Adelante, su madre cerró la puerta a sus espaldas y realizó una rápida radiografía de la situación. Todos los vestidos de Irene estaban tendidos sobre el techo. Su hija, aviada con una simple camiseta blanca, contemplaba desde la ventana las luces lejanas de los barcos en el canal. Simón observó el esbelto cuerpo de Irene y sonrió para sí. El tiempo pasa y no nos damos cuenta, No me entra ni un solo. Lo siento, repuso Irene, y lo he intentado. Simón se acercó hasta la ventana y se arrodilló junto a su hija. Las luces del pueblo en el centro de la bahía dibujaban acuarelas de luz sobre las aguas. Por un instante ambas contemplaron el espectáculo sobrecongelador de crepúsculo sobre la bahía azul. Simón acarició el rostro de su hija y sonrió. Creo que esto sí nos va a gustar. ¿Tú qué dices?, preguntó. ¿Y a nosotros? ¿Vamos a gustarle nosotras a él? A Lazarus. Irene se asintió. Somos una familia encantadora. Nos adora, respondió Simón. ¿Estás segura? Más nos vale, jovencita. Irene señaló su vestuario. Ponte uno de los míos. Sonrió Simón. Me parece que te sentarán mejor que a mí. Irene sonrojó ligeramente. Exagerada, le recriminó a su madre. Tiempo al tiempo. La mirada que Dorian dedicó a su hermana cuando la vio aparecer de pie en la escalera, envuelta en un vestido de Simón que hubiera ganado en concursos. Irene clavó sus ojos verdes en Dorian y alzando un dedo índice amenazador le dirigió una velada advertencia. Ni una palabra, Dorian. Mudo asintió, incapaz de despegar los ojos de aquella desconocida que hablaba con su misma voz que su hermana Irene y lucía su mismo rostro. Simón advirtió su semblante y reprimió una sonrisa. Luego, con solemne seriedad, colocó una mano sobre el hombro del muchacho y se arrodilló frente a él para arreglar su pajarita morada, herencia de su padre. Vive rodeado de mujeres, hijo, se acostumbraron. Dorian asintió de nuevo entre la resignación y el asombro cuando el reloj de la pared anunció las 8 de la noche. Todos estaban listos para la gran cita y enfundados en sus mejores galas por los demás muertos de miedo. Una tenue brisa soplaba desde el mar y agitaba la espesura del bosque que rodeaba Cameron. El siseo invisible de las hojas acompañaba el eco de los pasos de Simón y sus hijos en la senda que atravesaba la arboleada, un verdadero túnel tallado entre jungla e insondable. La pálida tez de la luna pugnaba por atravesar el sudario de las sombras que cubría el bosque. Las voces invisibles de los pájaros que andinaban en las copas de aquellos gigantes centenarios formaban una inquietante letanía. Sintió húmedos escalofríos. A punto de ir en tonterías, se apresuró a atajar a su madre. Es simplemente un bosque andando. Dorian contemplaba en silencio las sombras de la floresta desde su posición de la retaguardia. La oscuridad creaba siniestras siluetas, catapultaba su imaginación a dilucir docenas de criaturas diabólicas al acecho. A la luz del día todo eso no son más que matojos y árboles, matizó Simón sobre pulverizando y hechizando fugaz con que Dorian se estaba deleitando unos minutos más tarde, tras una travesía nocturna que Irene se le antojó interminable. La imponente y angulosa silueta de Cameron se alzó frente a ellos con un castillo leyenda que emergía en la niebla. Haces de luz dorada parpadeaban tras las grandes ventanas de inmensa residencia. Lazarus Jan, un bosque de gárgolas, se reencontraba contra el cielo más allá que podía distinguirse. La fábrica de juguetes, un anexo de la misión. Rebasado el umbral de la floresta, Simón y sus hijos se detuvieron a contemplar sobrecogedora inmensidad de la residencia de un fabricante de juguetes. En ese momento un pájaro semejante a un cuervo emergió de la maleza, alteando y trazó una curiosa trayectoria sobre el jardín que rodeaba Cameron.
El ave voló en círculo sobre una de las fuentes de piedra y fue a posarse a los pies de Dorian. Al cesar el batir de sus alas, el cuervo se tendió sobre un costado y se abandonó a un lento balanceo, hasta que, inerte, el muchacho se arrodilló y próximamente lamentó su mano derecha al animal. «Ten cuidado», le advirtió a Irene. Dorian, ajeno a su consejo, acarició el plumaje del cuervo. El pájaro no dio señales de vida. El chico lo tomó en sus manos y desplegó sus alas. Un gesto de perplejidad oscureció su rostro. Segundos después, se volvió hacia Irene y su mano. «Es madera», murmuró. «Es una máquina». Los tres intercambiaron una mirada en silencio. Simón suspiró e inventó a sus hijos. «Vamos a causar una buena impresión, ¿de acuerdo?». Esos asintieron. Dorian devolvió al pájaro de madera al suelo. Simón, su abuelo, sonrió débilmente y a su señal asentamiento los tres enfilaron. La esquilianita de mármol blanco que serpenteaba hacia el gran portón de la puerta de Cameron se abrieron ante ellos sin necesidad de utilizar el extraño llamador forjado en bronce a imagen y semejanza del rostro de un ángel. Un intenso halo de luz áurea emanaba del interior de la casa. Una silueta inmóvil aparecía recortada en el haz de claridad. La figura cobró vida súbitamente, ladeando la cabeza al tiempo que oía un ligero traqueteo mecánico en el rostro. A la luz, ojos sin vida, simples esferas de cristal, enclaustrados en una máscara sin más expresión que una escalofriante sonrisa, los contemplaban. Dorian trajo saliva a Irene y su madre, más impresionables. Dieron un paso atrás. La figurita tendió una mano hacia ellos y permaneció inmóvil de nuevo. Confió en que Christian no lo haya asustado en una creación antigua y torpe. Los Suabel se volvieron hacia la voz que les hablaba desde el pie de la escalinata. Un rostro amable, de camino a una afortunada madurez, le sonreía, no sin cierta picardía. Los ojos de un hombre eran azules y brillaban bajo una espesa mata de cabellos plateados y cuidadosamente peinados. El hombre pulcramente trajeado con un bastón de ébano policromado, se acercó a ellos y les dedicó una respuesta reverencia. «Mi nombre es Lázaro Jean y creo que les debo una disculpa», dijo. Su voz era cálida, confortante, una de esas voces dotadas de un poder tranquilizador y una rara serenidad. Sus grandes ojos azules observaron detenidamente a cada uno de los miembros de la familia y finalmente pasaron al rostro de Simón. «Estaban dando mi habitual paseo nocturno por el bosque y me he retrasado, Madame Shawel, si no me equivoco». «Es un placer, señor. Por favor, llámeme Lazarus». Simón asintió. «Esta es mi hija Irene y este es Dorian, el Benjamín de la familia». Lazarus John estrechó cuidadosamente las manos de ambos. Su tacto era firme y agradable, su sonrisa contagiosa. «Bien, respecto a Christian, no deben temerlo en absoluto. Lo mantengo como un recuerdo de mi primera época. Es torpe y su aspecto dista de ser amigable, lo sé. Es una máquina». Se apresuró a preguntar Dorian, fascinado. La miraba de censura de Simón. «Llegó tarde». Lázaro sonrió al muchacho. «Podríamos llamarlo así técnicamente. Christian es lo que denominamos un autómata. Lo construyó usted, señor Dorian», recriminó su madre. Lázaro sonrió de nuevo. Evidentemente la curiosidad del muchacho no le molestaba en absoluto. Si a él y a otros muchos, ese es el mejor dicho. Ese era mi trabajo. Pero creo que la cena no se esperaba. ¿Qué tal si discutimos todo esto frente a un buen plato? Y así nos vamos conociendo mejor. El aroma de un delicioso asado llegó hasta ellos como un elixir encantado. Incluso una piedra le hubiese leído el pensamiento, ni el sorprendente
recibimiento del automa ni el sobrecogedor aspecto del exterior de Grand Verón podrían presagiar el impacto que el interior de la mansión de la Seroyan causó en los Fable. Tan pronto rebasaron el umbral de sus puertas, los tres se vieron sumergidos en el mundo fanático que iba mucho más allá de los tres imaginación juntas podían llegar a concebir. Una suntuosa escalera parecía ascender en espiral hacia el infinito. Alzando la vista, los Fable contemplaron una fuga que conducía a la torre central de Cameron, coronada por una linterna mágica que bañaba la atmósfera interna de la casa con luz espectral y esvaneciente. Bajo ese manto de claridad fantasma se descubría una interminable galería de criaturas mecánicas, un gran reloj de pared dotado de ojos y una mueca cariscuaresca sonreía a los visitantes. Una bailarina envuelta en un velo transparente giraba sobre esa misma en el centro de una sala ovalada, donde cada objeto, cada detalle formaba parte de la fauna creada por la Seroyan. Los pomos de las puertas eran rostros risueños que guiaban sus ojos al girar un gran búho de magnífico plumaje. Dilataba sus pupilas de cristal y aleteaba lentamente en las brumas. Decenas o quizás cientos miniaturas y juguetes ocupaban una inmensa de muros y vitrinas que hubieran llevado toda una vida a explorar. Un pequeño juguetón cachorro mecánico movía la cola y ladraba a un paso de un ratoncillo de metal suspendido del techo. Invisible, un carrusel de hadas, dragones y estrellas que danzaban en el vacío en torno a un castillo que flotaba en las nubes de algodón al son tinteo distante de una caja de música. Donde quiera que distinguieran su mirada, los Fable descubrieron nuevos prodigios, nuevos artefactos imposibles que desafiaban todo lo que habían visto antes. Bajo la divertida mirada de Lazarus, los tres permanecieron así, presos de aquel estado absoluto encantamiento durante unos minutos. Es maravilloso, dijo Irene, incapaz de creer cuántos ojos le transmitían. Bien, esto es solo un vestíbulo, pero celebro que les guste, asintió Lazarus, guiándolos hacia el gran comedor de Cameron. Dorian, desprovisto de palabras, lo contemplaba todo con los ojos como platos. Simón e Irene, no menos impresionados, hacían lo posible por no caer en el hipnótico estado de sueño que la casa producía. La sala donde se servía la cena estaba a la altura de lo que el vestíbulo ajuraba. Desde las copas hasta los cubiertos, los platos o las lujosas alfombras que cubrían el suelo, todo llevaba el sello de la Seroyan. Ni un solo objeto en casa parecía pertenecer al mundo real, gris, aborreciblemente normal, que habían dejado atrás al internarse en aquella vivienda. Con todo, a los ojos de Irene no escapó el inmenso retrato que reposaba sobre la chimenea, cuyas llamas brotaban de fauces de unos dragones. Una dama de belleza deslumbrante lucía un vestido blanco. El poder de su mirada había rebasado frontera en la que, entre la realidad y los pinceles de artista, por unos segundos Irene se perdió en aquella mirada mágica y embriagadora. Mi esposa Alexandra, cuando todavía gozaba una buena salud, días maravillosos aquellos, dijo. La voz de Lauros a sus espaldas, envuelta en un halo de melancolía y resignación. La cena transcurrió agradablemente a la luz de las llamas. La Seroyan se reveló como un excelente anfitrión, que pronto supo ganarse las simpatías de Dorian e Irene, con bromas y narraciones sorprendentes. En el curso de las veladas le explicó que los deliciosos platos que estaban degustando eran de la obra de Hanan, una muchacha de la edad de Irene que trabajaba para él como cocinera y doncella. A los pocos minutos, la tirante de la inicial
desapareció. Todos se sumaron a la distendida conversación que el fabricante de juguetes sabía tejer con una habilidad impecable. Cuando empezaron a degustar el segundo plato, el asado de pavo, especialidad de Hannah, los Suaville se sentían en la presencia de un viejo conocido. Para su tranquilidad, Simón advirtió que la corriente de simpatía entre sus hijos y Lazarus era mutua y que ella misma no había dejado un encanto. Esta historia continuará.